Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por qué no, un poquito de magia. Si es tu primera vez por aquí, te doy una bienvenida extra especial. Estamos súper emocionados de tenerte y esperamos que te quedes un buen rato y si te gusta lo que ves que te animes a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. No te olvides de darle a la campanita para que te enteres de cada vez que subimos nuevo contenido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores acérrimos de las historias que nos hacen suspirar, soñar y creer en el amor. Vamos a hablar de un romance que ha cautivado corazones, una historia que, si bien ha surgido en la pantalla, ha trascendido a la vida real, inspirando a muchos. Sí, amigos, hoy vamos a explorar ese romance al estilo Kerem Bürsin y Hande Erçel, Lluvia de rosas para Hande Erçel. Imaginen un jardín florecido, lleno de fragancias embriagadoras y pétalos cayendo suavemente sobre ellos. Eso es lo que vamos a desgranar, la química, los momentos icónicos, el impacto de su relación y cómo ésta ha inspirado no solo a sus fans, sino también a nosotros a creer en las historias de amor que parecen sacadas de un cuento. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, análisis y, por supuesto, mucho corazón. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, la mente se nos va inmediatamente a Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y que se convirtió en un fenómeno de masas. Pero su historia va mucho más allá de ser simples coprotagonistas. Desde el primer momento en que se les vio juntos en pantalla, había una chispa, una conexión innegable que no pasaba desapercibida para nadie. Los fans la llamaron Kemal, una fusión de sus nombres, y ese apodo se convirtió en un símbolo de la devoción y el cariño que despertaron. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, era tan palpable, tan auténtica, que era imposible no creer en su amor. Las miradas, los gestos sutiles, la forma en que se complementaban, todo hablaba de una complicidad que iba más allá de la actuación. Y no fue solo una ilusión óptica de la cámara, porque esa conexión se trasladó como un eco hermoso a su vida personal. El título Lluvia de rosas para Hande Erçel evoca precisamente esa imagen de un amor exuberante, tierno y deslumbrante, como una cascada de pétalos de rosa que la envuelven, un símbolo de la admiración, el cariño y la pasión que su relación ha inspirado. Recordemos algunos de esos momentos que se quedaron grabados a fuego en nuestra memoria. En Senkalkam, la evolución de su relación fue magistral. Pasaron de la animosidad fingida a una conexión profunda y sincera, y cada etapa estuvo marcada por instantes inolvidables. Desde las primeras miradas de resentimiento que se transformaban en atracción, hasta los abrazos que transmitían seguridad y pertenencia, pasando por las confesiones de amor bajo la lluvia, los bailes improvisados, las sonrisas cómplices que decían más que 1000 palabras. ¿Quién puede olvidar la escena donde Serkan, interpretado por Kerem, le declara su amor a Eda, interpretada por Hande, en medio de un jardín lleno de flores, un escenario que perfectamente podría inspirar nuestra Lluvia de rosas? Esa escena, y tantas otras, nos hicieron suspirar y desear que esa magia no terminara al apagar la cámara. Y la verdad es que para muchos de nosotros, la magia no terminó. Fue fascinante ver cómo su relación evolucionaba fuera de los sets de filmación. Las redes sociales se convirtieron en el testigo principal de esta historia de amor real. Las fotos juntos, los viajes que compartían, los comentarios cariñosos que se dedicaban públicamente, todo alimentaba la ilusión de los fans. Kerem no solo era el galán en pantalla, sino que en la vida real demostraba ser un caballero, atento y protector con Hande. Las ocasiones en las que se le veía apoyándola en sus proyectos, celebrando sus éxitos, o simplemente compartiendo momentos cotidianos, reforzaban la imagen de una pareja sólida y enamorada. Y Hande, con su dulzura y su luz propia, irradiaba una felicidad contagiosa cuando estaba junto a él. Esa autenticidad en su relación, esa forma de ser transparentes con sus seguidores, creó un vínculo aún más fuerte. Los fans no solo admiraban su talento como actores, sino que también se sentían inspirados por su amor, por esa complicidad genuina que desbordaba. La lluvia de rosas que mencionamos en el título no es solo una metáfora romántica, sino también una representación de cómo su relación ha florecido en el ojo público. Las rosas, con sus múltiples significados, desde el amor apasionado hasta la admiración profunda, encapsulan perfectamente los sentimientos que su unión ha generado. Hemos visto cómo Kerem, de forma pública y privada, ha mostrado su admiración por Hande.
Los gestos de apoyo incondicional, las palabras de elogio sincero, las miradas llenas de ternura, todo contribuye a esa imagen de un amor que se cultiva con esmero y dedicación. Y Ande a su vez ha respondido con la misma dulzura y reciprocidad. Su relación se ha convertido en un referente, en un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en medio de la vorágine de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento. No podemos hablar de su romance sin mencionar el impacto que ha tenido en sus carreras y en la percepción pública de ambos. Han demostrado ser un equipo, apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales y celebrando juntos sus logros. Esta sinergia ha fortalecido su imagen como pareja y como profesionales. Los fanáticos que se enamoraron de ellos como personajes de ficción, también se han enamorado de ellos como personas reales, de su historia de amor. Han creado una comunidad de seguidores leales que celebran cada uno de sus pasos, que les desean lo mejor y que se inspiran en su relación. Es un fenómeno que va más allá de la televisión, que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y la lluvia de rosas también puede interpretarse como la forma en que su amor ha impactado a su alrededor, creando un ambiente de positividad y optimismo. Su relación ha servido como un faro de esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar una conexión profunda y significativa en medio de un mundo a menudo complicado. Han demostrado que es posible mantener la autenticidad y la cercanía, incluso cuando se está bajo el escrutinio público. Han sabido equilibrar su vida personal con sus carreras, creando un espacio de intimidad y apoyo mutuo que inspira admiración. Pensando en el impacto de su relación, es interesante analizar cómo ha influido en la propia industria. Han demostrado que una relación exitosa basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo puede ser un motor positivo. No solo en términos de popularidad, sino también en la forma en que se perciben las relaciones entre celebridades. Han roto algunos estereotipos y han mostrado una faceta más humana y accesible de la vida en el ojo público. Esa autenticidad es lo que, a mi parecer, ha resonado tanto con la gente. No es solo una historia de amor fabricada para el entretenimiento, sino una conexión que se percibe real y tangible. Volviendo a esa imagen de la lluvia de rosas, podemos imaginarla como los innumerables cumplidos, las palabras de aliento, los gestos de amor que se han intercambiado. Cada pétalo representa un recuerdo, un momento compartido, una promesa. Para Ande, Kerem ha sido esa fuente constante de afecto y admiración, rodeándola de ese manto de rosas, símbolo de un amor que la cubre y la protege. Y para Kerem, Ande ha sido esa flor exótica que ha sabido cuidar y admirar, cultivando un jardín de momentos hermosos juntos. Es esa dulzura, esa delicadeza en el trato, lo que hace que su relación sea tan especial. Además, la espontaneidad de sus gestos ha sido un factor clave. No son solo poses para las cámaras, sino momentos genuinos que se filtran a través de sus publicaciones y de las miradas de quienes los rodean. Cuando Kerem habla de Ande, sus ojos brillan. Cuando Ande comparte una foto de ellos, hay una sonrisa que transmite felicidad. Esa conexión va más allá de las palabras, se siente en la energía que irradian. Y esa energía es contagiosa, inspiradora. Es por eso que tantos de nosotros nos sentimos parte de su historia. La lluvia de rosas para Ande Erçel, en este contexto, también puede simbolizar el aprecio y la admiración que Kerem siente por ella, no solo como pareja, sino también como persona y como profesional. Él la ha visto brillar en cada proyecto, la ha apoyado en sus momentos de duda y ha celebrado sus triunfos con un entusiasmo palpable. Esa admiración mutua es la base de cualquier relación sólida, y en su caso, se ha manifestado de manera pública y emotiva, regalándonos a todos nosotros esa lluvia de rosas que tanto nos gusta contemplar. Y para nosotros los espectadores, su historia ha sido un recordatorio de que el amor puede ser mágico, puede ser real y puede inspirar. Nos ha dado momentos de alegría, de esperanza y de ilusión. Nos ha demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, donde a menudo se tiende a la superficialidad, existen conexiones profundas y sinceras. Han sabido nutrir su relación, cuidarla y protegerla, creando un oasis de amor en medio de las presiones de la fama. En resumen, lo que hemos explorado hoy es cómo la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel ha trascendido la pantalla para convertirse en una historia de amor inspiradora, una verdadera lluvia de rosas para Ande que simboliza el cariño, la admiración y la pasión que ambos se profesan. Hemos recordado esos momentos icónicos en Senkalkapm, hemos analizado la evolución de su relación en la vida real, y hemos comprendido el impacto
o positivo que su unión ha tenido en sus carreras y en sus seguidores. Han construido un vínculo fuerte basado en el respeto, el apoyo mutuo y la autenticidad, que se ha convertido en un referente para muchos. Su historia nos invita a creer en el amor, en la magia de las conexiones genuinas y en la belleza de cultivar relaciones sólidas. Así que, para recapitular, hemos hablado de la increíble química que demostraron en pantalla y cómo esa conexión se trasladó a su vida real. Hemos revivido algunos de esos momentos inolvidables de Sencal Camp que nos hicieron suspirar. Hemos explorado cómo sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas han alimentado la ilusión de sus fans. Y hemos analizado el significado de la lluvia de rosas como una metáfora de la admiración y el amor que se profesan, y cómo su relación ha influido positivamente en su entorno y en la industria. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por el romance al estilo Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me ha encantado compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de su relación? ¿Qué les inspira más de ellos como pareja? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fanáticos de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.